Vamos a ahí nuestros boletines, hermanos. Tenemos dos citas bíblicas, son las que vamos a leer. Vamos a ver todos juntos, unísonos. Dice así la palabra del Señor: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Amén. Primera de Timoteo 2, 5 y 6. Vamos a orar, hermano. Nuestro buen Dios y Padre Celestial, estamos en esta mañana reunidos en tu nombre, por medio del sacrificio que tu amado Hijo Jesucristo hizo por nosotros, por aquellos que habíamos de creer, por aquellos que íbamos a estar reunidos para alabarte y glorificarte, porque tus obras son maravillosas y poderosas. Gracias, Señor, por el gran privilegio y gozo que nos das de ser tu pueblo, de ser hijos del pacto y de las promesas que fueron depositadas de tiempos antiguos y que nuestro Señor Jesús nos las vino a revelar. Gracias por ello, Señor. Te pedimos que en el poder de tu Espíritu Santo hables a nuestros corazones, que tu palabra haga la obra en nuestra vida, en nuestro ser, y que podamos, Señor, también expresarla día a día, Señor, en donde nos desarrollamos en tu reino. En el nombre de Jesús oramos, te damos gloria, honra y alabanza. Amén. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Vamos a continuar con los sermones en base al Catecismo de Heidelberg, que estamos en la parte 2, que habla de nuestra redención, y del domingo 6. Como ya vimos el título, dice redención a través del mediador. El mensaje de esta mañana es una continuación y ampliación del sermón anterior. Nuestro catecismo sigue hablándonos del tipo de mediador que necesitamos, principalmente por las controversias que hubo de la doctrina de la hipóstasis de nuestro Señor Jesucristo, de la unión hipostática, que designa la unión de las dos naturalezas, tanto divina como humana, en la persona de Jesús de Nazaret, y a lo cual la Iglesia patrística dedicó varios concilios, como el concilio de Calcedonia, acordando lo que dice el credo atanasiano de nuestro Señor Jesucristo. Dice así: creemos y confesamos que nuestro Señor Jesucristo, Hijo de Dios, es Dios y hombre, Dios de la sustancia del Padre, engendrado antes de todos los siglos, y hombre de la sustancia de su madre, nacido en el mundo. Perfecto Dios y perfecto hombre, quien, aunque sea Dios y hombre, sin embargo, no está dividido, sino que es un Cristo, uno, no por conversión de la divinidad en carne, sino por la asunción de la humanidad en Dios. Así, Cristo es Dios y hombre. El término asunción aquí procede del latín assumptio y hace referencia al acto y resultado de asumir una responsabilidad para comenzar a ejercer un oficio, por lo que la frase por la asunción de la humanidad en Dios significa que Dios, el Hijo, sigue existiendo como Dios al encarnarse y agregar la naturaleza humana a su naturaleza divina para asumir el oficio de Mesías. Dice Filipenses 2, 6, 8, dice: el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como a cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la misma condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Así que no debemos seguir haciendo preguntas de esta naturaleza, de por qué es así,
y dejar de insistir en penetrar en los misterios inescrutables de Dios, de cómo se encarnó, y aceptemos lo revelado en las Escrituras acerca de nuestro mediador que Dios ha provisto. Las preguntas de nuestro catecismo se hacen con el fin de explicar la fe con el conocimiento de las Escrituras, no como un ejercicio de lógica, pero una fe con entendimiento, diferente a la fe ciega del fanatismo. Y más todavía, la fe con conocimiento, con entendimiento, puede comunicarse y es la base de nuestro testimonio. Es la fe que hace las preguntas y la fe misma las contesta. Por eso, una de las preguntas es: ¿cómo sabes esto? Y la respuesta nos dirige a que es por revelación. Así que la enseñanza de hoy tiene como propósito entender mejor a nuestro mediador en las preguntas de nuestro catecismo, que son la 16, la 17, la 18 y la 19, con sus respectivas respuestas, que a continuación daré lectura. Pongamos atención a las preguntas y respuestas. Pregunta 16 de nuestro catecismo: ¿por qué el mediador debe ser verdadero hombre y perfectamente justo? La respuesta es: porque la justicia de Dios exige que la misma naturaleza humana que pecó pague por el pecado. El hombre que de sí mismo es pecador no puede pagar por otros. La pregunta 17: ¿por qué debe ser también verdadero Dios? Para que por la potencia de su divinidad pueda llevar en su humanidad la carga de la ira de Dios y reparar y restituir en nosotros la justicia y la vida. Isaías 53, 10, 11. Pregunta 18: ¿mas quién es este mediador que al mismo tiempo es verdadero Dios y verdadero hombre, perfectamente justo? La respuesta es nuestro Señor Jesucristo, el cual nos ha sido por Dios sabiduría, justicia, santificación y perfecta redención. Primera de Corintios 1:30. La pregunta 19 dice: ¿de dónde sabes esto? La respuesta: del Santo Evangelio, el cual Dios reveló primeramente en el paraíso y después lo anunció por los santos patriarcas y profetas, y lo hizo representar por los sacrificios y las demás ceremonias de la ley, pero al fin lo cumplió en su Hijo unigénito. Juan 5, 46 y 47. De estas preguntas y sus respuestas obtenemos los siguientes temas a desarrollar. 1. ¿Por qué tal mediador? 2. ¿Quién es este mediador? Y 3. El mediador es progresivamente revelado. Primer punto: ¿por qué tal mediador? Hebreos 2:10 contesta esta pregunta en forma sencilla. Dice: porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por las aflicciones al autor de la salvación de ellos. La frase porque convenía dice esto: después de que Dios nos revela su plan, podemos decir que era lo conveniente, así tenía que ser. Cuando la revelación se hace conocida, podemos entender y entonces hablar de la necesidad de la encarnación, pues nuestro mediador es Dios encarnado, Dios hecho carne, Dios hecho hombre,
La encarnación en el plan divino es necesaria para nuestra salvación. Y nuestro catecismo considera esa necesidad de la encarnación en las preguntas 16 y 17, bajo el doble tema de por qué el mediador tenía que ser hombre y por qué tenía que ser Dios. Lo cual nos lleva a lo más profundo de los misterios de Dios, el hecho de que Dios se hizo hombre tomando sobre sí la carga de culpa, pecado y miseria propios del hombre, así como el castigo que éste se merece, y que la mente humana no puede comprender. Nuestro hermano Pablo decía que era escándalo para los judíos y locura para los gentiles, pero para el creyente es sabiduría de Dios. Nuestro catecismo responde en forma sencilla: el hombre pecó y es el hombre que tiene que pagar, pero a causa de la caída ningún hombre es como el original, por lo que ningún hombre caído puede satisfacer la justicia de Dios. Lo que se debe es obediencia de un hombre, y en términos de la ley hay una deuda de amor humano que ningún otro ser humano puede pagar. Ni aun los ángeles pueden rendir obediencia y amor humanos. Solamente el hombre puede pagar lo que exige la justicia de Dios, pero un hombre en la condición original en que fue creado para hacerlo. Así que Dios tuvo que poner el remedio. Dios mismo se hizo hombre, un hombre cabalmente justo, totalmente recto y enteramente sano, que sí pudiera pagar la deuda de amor y obediencia. Solamente un hombre cabalmente justo, totalmente recto y de obediencia perfecta podría pagar y efectuar la salvación del pueblo del pacto. Pero además de ser verdaderamente hombre, necesitaría la potencia de la divinidad para resistir la ira de Dios en la paga por el pecado. Para resistir la espada encendida que guarda el camino al árbol de la vida, y para que volviéramos a la comunión con Dios. Por tal razón, nuestro catecismo nos dirige a conocer quién cumple estos requisitos en nuestro siguiente punto. Punto número 2 dice: ¿quién es este mediador? Pregunta que nuestro catecismo responde que este mediador es nuestro Señor Jesucristo. Y también el apóstol Pablo con precisión declara: Cristo Jesús nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Resumiendo en una sola frase, el Señor Jesucristo como el suficiente mediador. La palabra Jesucristo es una adaptación al español de dos palabras que en el griego del Nuevo Testamento siempre están separadas: Jesús, el Cristo, distinguiendo que Jesús es su nombre y Cristo es su oficio. Así entonces, la respuesta del catecismo a la pregunta ¿quién es este mediador? Contiene tres afirmaciones. Este mediador, 1, es nuestro Señor; 2, es Jesús de Nazaret; y 3, es el Cristo, el ungido de Dios, el Mesías prometido. Cada una de estas tres afirmaciones es de suma importancia para nosotros y en conjunto son la doctrina esencial acerca del mediador. Viene la pregunta, pero ¿de dónde conocemos
que Cristo Jesús es nuestro mediador? La respuesta nos las da el tercer punto. El mediador es progresivamente revelado. Nuestro catecismo responde que es por el Evangelio que conocemos que Cristo Jesús, el Señor, es nuestro mediador y nos hace entender, y nos lo hace entender en toda la Biblia, que es el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Porque Dios reveló a Cristo, nuestro mediador, principalmente en el paraíso. Y después lo anunció por los santos patriarcas y profetas. Y lo hizo representar por los sacrificios y las demás ceremonias de la ley, pero al fin lo cumplió en su Hijo unigénito. Como dice el escritor del libro de los Hebreos, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otros tiempos a los padres, por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. En el Evangelio, la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Los antiguos creyentes creían en el Cristo que iba a venir, y ahora nosotros creemos en el Cristo que ya vino. Así entonces, hermanos, Cristo fue predicado en el Antiguo Testamento, revelación del mediador que le fue dada a la humanidad progresivamente, poco a poco, agregando entendimiento a entendimiento, hasta que la venida del Mesías se revelara, y esta fue suficiente para identificarlo y para entender su ministerio. La revelación está compuesta de una cadena de revelaciones relacionadas, la anterior con la posterior, hasta la plenitud de la revelación, ahora en el Nuevo Testamento, que fue completada en estos postreros tiempos, directamente por el Hijo. Concluyendo, hermanos, Jesús mismo interpretó su ser, su ministerio, su sacrificio, su papel redentor y su oficio de Mesías en términos de la revelación del Antiguo Testamento. Voy a pedir que abran sus Biblias en Lucas 18. Lucas 18, vamos a leer los tres versículos, 31, 32 y 33. Dice así la Escritura: tomando Jesús a los 12, les dijo: he aquí subimos a Jerusalén, y se cumplirán todas las cosas escritas por los profetas acerca del Hijo del Hombre, pues será entregado a los gentiles, y será escarnecido y afrentado y escupido, y después que le hayan azotado, le matarán, mas al tercer día resucitará. Amén. También nuestro Señor Jesucristo, en Mateo 26, 56 dijo: todo esto sucede para que se cumplan las escrituras de los profetas. Jesucristo cumplió a cabalidad las profecías del Antiguo Testamento que fueron escritas acerca de él. Nuestro Señor siempre apeló a las escrituras mismas, las cuales lo identificaban como el que había de venir.
Decía nuestro Señor Jesucristo: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. No podemos leer y entender las palabras, las enseñanzas de Jesús sin tener esto. Jesús es conocido solamente en el Evangelio. El Cristo se conoce solamente por la revelación, como le dijo al apóstol Pedro: bienaventurado eres, Simón Pedro, porque no te reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. O como Felipe le dijo a Natanael: hemos hallado a aquel a quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Y Natanael, conocedor de las Escrituras, le dijo: ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Entonces Felipe le dijo: ven y ve. Y cuando Jesús vio a Natanael que se acercaba, dijo de él: he aquí un verdadero israelita, en quien no hay engaño. Le dijo Natanael a Jesús: ¿de dónde me conoces? Respondiendo Jesús le dijo: antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Respondió Natanael y le dijo: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Así, hermanos, por la revelación sabemos qué tipo de mediador necesitamos, y por la revelación sabemos que este mediador es nuestro Señor, y que es Jesús de Nazaret, verdaderamente hombre, Dios hecho carne, que al encarnarse agregó la naturaleza humana a su naturaleza divina y eterna, para asumir el oficio de Mesías, el prometido Redentor. Sabiendo todo esto y conociendo a Él y conociéndole a Él por la revelación, entonces creemos y lo confesamos como nuestro Señor, como nuestro Salvador, como nuestro Rey. Ese es nuestro mediador, que nos vino a rescatar, a salvar y a dar vida eterna. No hay otro, y solamente se puede encontrar en las Escrituras, en la revelación de su palabra. Lo que estuvo un tiempo escondido en el misterio, nuestro Señor Jesucristo nos lo vino a revelar. Y esa es nuestra confianza, nuestra esperanza, nuestra fortaleza. Como dijo el canto, como decía el canto, ¿por qué hemos de estar tristes? Si hay angustia, si hay dolor, pero aún así nuestro Señor y Salvador nos sostiene fieles, fuertes. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos muchas gracias, Señor, por habernos enviado a tu amado Hijo, a nuestro Salvador, al que nos vino a reconciliar para contigo. Al que vino a librarnos de la condenación del pecado y que nos ha dado vida juntamente con Él. Te rogamos, Padre, que por amor a tu pacto y a tus promesas nos sigas guardando como hasta el día de hoy, que nos ayudes en nuestras debilidades, en nuestras enfermedades, y que estemos gozosos porque a pesar, Señor, de que éramos indignos, nos has dado ese gozo de estar ante tu presencia. Gracias por tu Espíritu Santo, Señor, porque siempre nos recuerda que estás con nosotros
y estarás con nosotros hasta el fin del mundo. Y gracias también, Dios, porque juntos como pueblo tuyo, como pueblo adquirido por ti, como comunión de los santos, estamos animados y gozosos, porque aún así, a pesar de haber dolor y tristeza, sigues fortaleciendo a nuestro ser, Señor. Como dicen nuestros himnos, firmes y adelante, puestos de la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve. Gracias por todo, Señor. En Jesús oramos. Amén. Amén.